Hello guys, today we will learn the simple present. Hoy vamos a aprender cómo hacer oraciones en el presente simple en modo afirmativo. So let's start guys. Antes que nada vamos a analizar el uso. Let's see the use guys. This is the simple present, alright? Al hablar de simple present vamos a hablar de todos los verbos que no son el verbo to be. El verbo to be tiene su propio presente, ¿no? Ok. Su propia forma de hacer oraciones en afirmativo, ¿no? Como I am a student, ¿no? Yo no soy un estudiante, podemos decir. Entonces, podemos decir I am not a student. O la pregunta, ¿no? Am I a student? Algo que ya lo hemos visto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy aplica para todos los verbos excepto el verbo to be. El verbo to be no entra aquí, queda excluido. Alright, tengan en cuenta eso. Para evitar errores como I do, no sé, I don't be. A futuro vamos a ver el negativo. Muchos estudiantes confunden y mezclan el don't, el doesn't con el am. Incluso estas formas. Esto significa yo soy. ¿Ok? Y lo que vamos a hablar hoy significan son otras acciones como comer, levantarse, dormir, otras que no sean ser o estar. Alright. Para el presente, entonces, tenemos este diagrama. A esto se llama una línea del tiempo. This is a timeline, guys. Timeline. Esto nos ayuda a ubicar el uso. Como podrán ver, aquí está el pasado, the past. Este es el presente, now. Y este va a ser el futuro. El uso del simple present, como pueden ver estas X, these X's, guys, es usualmente para acciones repetidas, repeated actions, algo que se repite siempre, right? Por eso también nos sirve para expresar rutinas, routines, y luego nos sirve para expresar hechos o verdades. Hoy nos vamos a centrar en acciones repetidas o rutinas, right? Esto es lo que significan las X. Una rutina, all right? Por ejemplo, levantarse. Usualmente cuando uno trabaja o estudia tiene una rutina, ¿verdad? Usualmente uno se levanta a las 8 cada día. Por ejemplo, si hoy fuera miércoles, se supone que nuestra rutina los lunes son levantarnos a las 8, los martes a las 8. Hoy seguimos a las 8. Mañana, al futuro, vamos a seguir a las 8, ¿no? Pasado, vamos a seguir a las 8. Eso significa estas X, que se repite cada día. Lo hemos hecho la anterior semana. Sí. Lo vamos a hacer hoy. Sí. En el futuro, sí. No solo levantarse, ¿no? Trabajar otras personas. Otras personas trabajan a las 8. Entonces, 8, 8, 8. O cualquier rutina que tengamos, ya sea comer a una hora, all right? Por eso siempre hablamos de acciones repetidas o rutinas. Vamos a ver la estructura. La estructura, como pueden ver, es subject, verb, object. Easy. Pero cuando hablamos de oraciones afirmativas, tenemos que poner atención a la tercera persona. Porque en oraciones afirmativas, affirmative sentences, guys, al verbo tenemos que agregarle estos sufijos, estas terminaciones. Ok, vamos a entender de qué estoy hablando. Acá tenemos los pronombres de sujeto, subject, pronouns. Ok, estos son los pronombres de sujeto. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos. Acá vamos a poner de un ejemplo el verbo. Por ejemplo, puedo conjugar el verbo comer. Entonces diría, yo como. I eat. ¿No? Como nos dice la estructura, como pueden ver en la estructura. In the structure, guys. Tengo, no sé, puedo decirles, yo como sushi. I eat sushi.
I eat sushi. Yep. Very good. Ya tengo mi oración. Tú comes sushi, lo vuelvo a conjugar. You eat sushi. ¿No? Entonces, you es mi sujeto, eat es mi verbo, sushi el objeto. All right. Ahora la excepción se va a dar en estas tres personas. Siempre pongan atención a estas personas, chicos. En el simple present, siempre pongan atención a estas tres personas. ¿Ok? Porque siempre va a haber una excepción con estas tres personas. Entonces, para decir él, ella o esto, vamos a cambiar la conjugación. Como el verbo es eat, tenemos que agregarle cualquiera de estas terminaciones. Entonces, para decir él come, diríamos he eats sushi. Para decir ella come, diríamos de la misma forma she eats. Ok. Esto come, ¿no? Usualmente eat, decir, ¿no? Un animal salvaje puede ser, o un objeto. Entonces, esto come, tal vez hablamos de un animal. It eats. Para he, she o it, a esto se llaman third person. Siempre que tenemos que agregar estas terminaciones al verbo. Con we no hay problema. We eat. Y con they no hay problema. They eats. Ok. Entonces en español tenemos una conjugación similar. Decimos yo como, tú comes, él come, ¿verdad? No decimos yo como, tú como, él como. Lo mismo pasa en inglés. Lo fácil es que solo agregamos a he, she o it estas terminaciones que vamos a ir viendo. All right. Para I, you, we, they, el verbo es el mismo, no cambia. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo caminar. Diríamos yo camino, I walk. Tú caminas, sería tú caminas, you walk. Ahora, si dijéramos él camina, sería he walks. También podemos decir con el verbo cepillarse. Ella se cepilla, sería she brushes. O por qué no, esto va. It goes. Ahora, si quisiera decir nosotros nos cepillamos, solo diría we brush. Para decir ellos van, solo tendría que decir they go. All right. Entonces, vamos a ver, todos nos vamos a preguntar, ¿por qué brushes? ¿Por qué goes? ¿Y por qué walks? ¿Por qué no decimos, por ejemplo, algo como she walks? ¿No? Entonces hay ciertas reglas. All right. Las reglas que vamos a ver solo aplican para la tercera persona, third person. All right. Entonces estas reglas de conjugación solo aplican para la tercera persona. Siempre que usemos he, she o it, tenemos que aplicar estas reglas. All right. También recalcar que como hablamos en el presente de acciones repetidas o rutinas, podemos utilizar estas expresiones de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening. En la mañana, en la tarde, en la noche. O también podemos decir la hora. A las 7, a las 7:30, a las 9, a las 9:15, ¿no? Aquí falta una R. Quarter tiene que ser, ¿no? At 9:15. Entonces, podemos utilizar expresiones de tiempo para que nos den una idea más completa de lo que estamos hablando. Ok, guys. También podemos utilizar algunos adverbios como always, usually, sometimes, rarely. All right, esto lo vamos a ir viendo. Entonces, entre las principales reglas para conjugar estos tres, tenemos que fijarnos en primer lugar si el verbo termina en O.
No hay muchos verbos que terminan en O. Usualmente es el verbo ir, go, y el verbo hacer, do. All right. Para eso tengo esta imagen. I have this picture, guys. Esta expresión se llama, esta actividad es ir a dormir. Go to sleep. Entonces, para hacer una oración diciendo yo voy a dormir, simplemente diría I go to sleep. Y puedo completar de acuerdo a lo que quiera decir, ¿no? Yo, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Usualmente uno se va a dormir, bueno, a las 9, otros duermen a las 10. Voy a poner 10. I go to sleep at 10, a las 10 en punto, at 10 o'clock. O'clock. Ya tengo mi versión con yo. No nos olvidemos que cuando tenemos yo, tú, nosotros, ellos, no ponemos nada al verbo. Sin embargo, si quiero decir él se va a dormir, tendría que conjugarlo. Como el verbo go termina en o, le vamos a agregar es. Ok. Si termina en o, le agregamos es. Entonces diría, él se va a dormir. He goes to sleep. Ya tengo una vez. Él se va a dormir. Lo mismo puede ser con do. Ella hace la tarea. Do termina en o. Entonces, para conjugarlo con ella, tengo que agregar es. Entonces diría, she does the homework. Ella hace la tarea. Entonces, si un verbo termina en o, le agregamos es, como en does o como en go. No se olviden que esto solo se aplica para he, she or it. Si dijera, tú haces la tarea, tendría que escribir, you do the homework. ¿Ok? Entonces, estas reglas solo sirven para he, she, or it, en afirmativo. Let's continue, guys. Ahora tengo otra expresión. Esta es brush my teeth. Ok. La segunda regla es si un verbo termina en S, SH, CH, X o Z, le vamos a agregar de la misma manera el S. Ok. A todos estos les vamos a agregar ES para todos. Entonces, si termina en S, le aumentamos ES. Si termina en CH, le aumentamos ES. Si termina en X, le vamos a aumentar ES. Y si termina en Z, le vamos a aumentar ES. Examples. Un ejemplo es el verbo kiss, besar. Kiss. Ok. Entonces, para decir, no sé, podemos decir, yo beso a mi mamá. ¿Por qué? Okay. I kiss my mom. No problem, porque es yo, ¿verdad? Ahora la cuestión es, si quiero decir ella besa a su mamá, entonces tendría que decir she kiss. Como kiss termina en S, le tengo que agregar ES. She kisses her mom. Esta es la correcta conjugación. She kisses her mom. Ella besa a su mamá. Está correctamente conjugado. Tenemos un verbo que termina en CH. For example, brush. Brush my teeth. Brush es el verbo cepillar. Entonces, si quiero decir, nosotros nos cepillamos nuestros dientes en la noche, tendría que decir, we brush our teeth in the evening. Yes, we brush our teeth in the evening. In this case, guys, no problem. No hay algún problema, ¿verdad? Porque es we
Y cuando tenemos el verbo en we, no le agregamos nada. Nothing, guys. Just we. All right. Ahora la cuestión va a ser si queremos utilizar él o ella. He, she, or it. Entonces, tenemos que agregarle es. Entonces diría, ella se cepilla los dientes. Tendría que ser, she brushes her teeth in the evening. She brushes her teeth in the evening. Ok. Una vez más tenemos he, she, or it y por eso le agregamos es. Esta es la conjugación para oraciones afirmativas. Let's continue, guys. Tenemos otra expresión con this. Esta actividad se llama watch TV, ver la televisión. Ok. Entonces, para decir, no sé, mi amigo, my friend, ¿no? Mi amigo equivale a ella o a él. Entonces, my friend, watch. Ok, el verbo es watch. Como mi amigo equivale a he or she, tengo que agregarle es. My friend watches TV. No sé, TV at 7. Listo. Tengo una oración escrita. My friend watches TV. No se olviden que para he, she, or it, mi amigo equivale a él o ella, ¿no? Entonces, por eso le agrego watches TV at 7. Con X, with X, guys. Tenemos con X, tenemos el verbo especialmente arreglar, fix. El verbo significa arreglar, fix. All right. Entonces, para escribir una oración con fix, ¿qué puedo escribir? Puedo escribir mi papá arregla la televisión. Tendría que decir my father fix. Como fix termina en X y mi padre, my father equivale a he, tengo que agregar fixes the TV. My father fixes the TV. All right. Very good. Lo mismo con la Z. With Z, guys, hay un verbo que es el zumbar. Z. Buzz. Entonces puedo escribir B buzzes. No sé, every day. Una abeja, ¿no? A bee buzzes. Zumba. Bee equivale a esto, it, ¿no? Porque es un insecto. Para insectos, animales o cosas ponemos it. Bee equivale a it y por eso lo conjugo, buzzes. All right. Entonces, hasta ahora, si un verbo termina en O, le agregamos ES, como ir o hacer. Si termina en S, SH, S, SH, CH, X o Z, le vamos a agregar ES. All right. ¿Qué más? Let's continue, guys. Hay una excepción. There is one exception. Hay una excepción con el simple present, el cual es el verbo tener, have. All right. El verbo have se conjuga como has en tercera persona. Right? Entonces, tendríamos para decir, por ejemplo, esta expresión, bueno, es el verbo tener. All right? Para decir, yo tengo un balón, I have a ball. No problem. I have a ball. Ahora, si quisiera decir, él tiene un balón, tendría que decir, he has a ball. Have, guys, is an exception. Esta es una excepción. Como verán, has cambia casi completamente la S por la V. En el caso de have, tenemos que escribir has para la tercera persona. He, she, or it. Has. Ok. Ahora hay ciertas expresiones. There are some expressions, guys. For example, esta expresión se llama almorzar. In English is have lunch. No problem. Have lunch. Entonces puedo escribir una oración con estas expresiones. Puedo utilizar a las 12, ¿no? Es mejor decir el tiempo. A las 12.
Entonces diría, yo almuerzo a las 12. I have lunch. Siempre que digamos la hora vamos a utilizar at. Entonces, at 12 o'clock. Yo almuerzo a las 12. No problem, all right? Yo almuerzo, otra vuelta. Sorry. I have lunch at 12. Yo almuerzo a las 12. Very good. Cuando hagamos oraciones, conviene decir la hora si hablamos de rutinas o cosas que se repiten. Ok, no problem. I have lunch. Como es I, no hay problema. Puedo decir I have, you have, we have, they have. Pero si quiero utilizar con he, she or it, tengo que utilizar has. Entonces diría, para decir mi mamá almuerza a la 1, tendría que decir my mother equivale a she, a ella. Y siempre que tengamos ella, vamos a utilizar has. Entonces diría, my mother has lunch at 1. All right. Siempre que tengamos he, she, or it, vamos a utilizar has. Has. La excepción con have es que utilizamos has para las terceras personas. All right. Lo mismo si quisiera decir, mi hermano almuerza, tendría que decir, my brother has lunch. All right. Entonces, hemos visto que si termina en O, le agregamos S. Goes. She goes. Si termina en S, S, SH, CH, X, Z, le vamos a aumentar a toditos ES. She kisses, she brushes. La pronunciación, chicos, es marcada. Se pronuncia la ES. ¿Ok? She kisses. She brushes. My friend watches. My father fixes. A bee buzzes. All right? No es como en el francés que no pronunciamos. Tenemos que pronunciarlo. She brushes. Ok. Luego tenemos la excepción con have. Si tienen have, tienen que escribir has para he, she, or it. Por eso decimos he has, él tiene. O en este caso, have lunch significa almorzar. Entonces, my mother has lunch. My brother has lunch. Hay que tomar en cuenta estos verbos. Por último, tenemos, antes de terminar, tenemos otras dos categorías. Two more categories, guys. All right. Tenemos si un verbo termina en Y, en Y. All right. Entonces, podemos decir verb finished in. Ok. A esto nos vamos a ir a lo que dice vowel and consonants. Vowel plus Y. Si un verbo tiene una vocal y una Y, le vamos a agregar. At significa agregar. Entonces, at S. Solo vamos a agregar la S. Por ejemplo, el verbo jugar, play. O el verbo quedarse, stay. Entonces, para decir nosotros jugamos, tenía que decir we play soccer. Nosotros jugamos fútbol. Para decir él juega fútbol, diríamos he plays soccer. He plays soccer. ¿No? Tenemos una vocal antes de la Y. A esto se va la regla. Si tiene una vocal como la A, antes de la Y, solo vamos a aumentarle S. He plays soccer. Ahora hay otros verbos que tienen otra terminación. ¿Ok? Tenemos entonces verb finished, el verbo terminado en consonante, consonant plus Y. Si termina en consonante y la Y, vamos a agregar
es. All right. Entonces vamos a tarjar drop de y. Vamos a quitar la y y le vamos a agregar, add significa agregar, add ies. All right. Ok. Por ejemplo, for example, guys. En ejemplo de estos verbos tendríamos el verbo intentar. Try o el verbo llorar. Cry. Antes del y tenemos una consonante. Entonces le vamos a quitar la y. Eso significa drop. Quitar. La quitamos y vamos a agregar la IES. Solo para he, she, or it. No se olvide. Entonces, para decir yo intento, ¿no? Solo diríamos I try. Yo intento. Ahora, para decir ella intenta, tenemos que decir she. No se olviden, quitamos la y y vamos a aumentar IES. Entonces, she tries. Ella intenta. ¿Ok? Lo mismo, nosotros lloramos, we cry. Pero para decir él, ella o esto, quitamos la y y le aumentamos IES. Entonces diríamos, él llora, he cries. All right, hasta ahora entonces hemos visto si termina en O, si termina en S, SH, CH, X, Z, we add S, aumentamos ES. Termina have, para decir he, she, or it, tenemos que utilizar has. Si termina en Y y tiene una vocal por delante, le aumentamos S. Si el verbo termina en Y, pero antes tiene una consonante, le vamos a agregar IES y quitamos la Y. Ok, después de todas estas reglas, nos queda el resto de los verbos. All right, the rest of the verbs. Por ejemplo, esta expresión se llama sleep. Esta expresión se llama listen to the radio. All right. Entonces, no hay problema para decir ella duerme a las 11. She sleeps at 11. No problem. She sleeps at 11. O, no sé, María escucha la radio. María listens to the radio. All right. Pasear al perro es walk the dog. Entonces podría decir, Mark walks the dog in the morning. Ok. Mark walks the dog in the morning. No se olviden, es siempre importante completar la oración. No basta con Mark walks the dog. Hay que poner algo más. Mark walks the dog in the morning. María listens to the radio, no sé, cada lunes, every Monday. All right, porque yo les voy a pedir oraciones de este tipo. María listens to the radio every Monday. All right. No solo María listens to the radio. O no solo we cry. Este es un ejemplo, pero ustedes me tienen que escribir. We cry, no sé, we cry in the movies. Nosotros lloramos en el cine, all right, algo más. No se olviden siempre utilizando las expresiones que les señale. All right, entonces tenemos al resto de los verbos. Al resto de los verbos, simplemente le vamos a agregar S. The rest of the verbs, entonces ponemos the rest of the verbs, add S. Solo vamos a agregar S para el resto. ¿Cuál es el resto? Por ejemplo, sleep. For example, sleep. Sleep termina en P. Entonces, este verbo no encaja porque no termina en O, no termina en estas consonantes, ¿no? Es H, CH, X, Z. Sleep no es el verbo tener, have. Esto solo sirve para el verbo tener, por si acaso, right? Sleep tampoco tiene Y, no termina en Y, como stay. Sleep tampoco termina en Y, ¿no? Con una consonante.
Por eso es. Lo mismo pasa con listen. Listen, como ven acá, termina en N, tampoco encaja. No es O, it's not S, no es SH, no es CH, no es X. No es el verbo tener, no termina en Y, entonces solo es. Lo mismo pasa con walk. Walk no encaja en ninguna de estas reglas. Entonces, solo le agregamos ese. Lo mismo va a pasar con el verbo amar, ¿no? Podemos decir María, María, ¿qué podemos decir de María? María loves her boyfriend. Ok, María ama a su novio. Loves, he dicho loves. ¿Por qué? Por lo mismo, right? Love, en su forma base, en su forma sin conjugar, amar. El verbo simplemente amar, ¿ok? Love no termina en O, tampoco en estas, ni en estas, entonces solo es. Entonces cuando hagan sus oraciones, no se compliquen y fíjense estas conjugaciones, all right? No es necesario que sepan estas terminaciones de memoria, ni yo cuando he aprendido sabía esto de memoria. Esto es una referencia hasta que se acostumbren a la conjugación de verbos, lo internalicen y ya sea casi automático. All right. Esta es una introducción. Don't forget. Por ahora utilicen esta guía. Especialmente para el resto de los verbos, no se preocupen. Todos llevan S. Si es que no terminan en O, es H, CH, X, Z. Si no es el verbo tener, ¿no? Algunas expresiones tienen verbos. Por ejemplo, have lunch. Igual tienen que conjugarlo como lo hice acá, ¿no? My mother has lunch. Mi madre almuerza. Tienen que conjugarse los verbos. Entonces no se olviden. Para el resto solo llevan S. All right. No se olviden que estas reglas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 reglas. Estas 6 reglas solo aplican para he, she, or it. All right. Todo el drama va para he, she, or it. Lo bueno es que el inglés solo nos exige estas conjugaciones. En ese aspecto, el español o el francés son más difíciles porque para cada persona tiene que haber una terminación diferente, ¿no? En español, yo como, tú comes, él come, ella come, ¿no? Nosotros comemos. Es por eso que algunos hablantes del inglés tienen una dificultad al aprender la conjugación, ¿no? Lo mismo en francés, ¿no? El verbo comer. Je mange, ¿no? Tu mange, il mange. Hay que escribir diferentes conjugaciones. Lo bueno del inglés es que solo tiene estos 3 en afirmativo. All right? Don't forget that. No se olviden eso cuando hagan sus oraciones. Utilicen estas expresiones. All right, guys. Para terminar, vamos a practicar. Vamos a tener una última práctica. Vamos a practicar una última vez. Exercises. The instructions, guys. Give the correct form for the verbs in paréntesis. All right, vamos a dar la forma correcta a los verbos en paréntesis. Ok, el verbo en paréntesis es comer y el sujeto es she. Hemos dicho que si tenemos la tercera persona, he, she, or it, el verbo tiene que tener s, es, I, es. Entonces, she, it está mal. Tendríamos que conjugarlo de la forma correcta. La forma correcta sería she eats. She eats lunch at home. Ella almuerza en casa. ¿Por qué she eats? Porque el verbo comer termina en T y T, ya saben, no encaja. It's not O, S, SH, CH, XZ. Solo S. All right. Number 2, they. El verbo es travel y el sujeto es ellos. Ok, entonces, cuando tenemos they, o we, o I, o you, no ponemos nada. Entonces, la forma correcta es como está. Ellos viajan, they travel to Europe.
And that's it, guys. Ya tenemos la forma. Ok, number 3, Jane. Jane equivale a ella. She. Y el verbo es hacer, do. Ok, she, cuando es tercera persona, le agregamos esta terminación. El verbo es do. Hemos dicho que si un verbo termina en o, para utilizar con he or she, tenemos que agregarle es. Entonces, la forma correcta de esta oración sería Jane does her homework. Jane does her homework in the afternoons. Jane hace su tarea en las tardes. Do es el verbo hacer, right? Luego vamos a ver preguntas con do, das. Por ahora, do es el verbo hacer la tarea. Esta es la forma correcta. Jane hace su tarea. Number 4, Mark. Mark equivale a él, he. El verbo es have. Hemos dicho que si tenemos el verbo have y si utilizamos con he, she or it, tenemos que escribir has. Entonces la forma correcta sería Mark has 2 dogs. Mark tiene 2 perros. Be careful. No podemos decir he have. He have es incorrecto. He has es incorrecto. All right. ¿Por qué? Why? Porque hemos dicho, si tenemos he, she or it, utilizamos has. Mark has. All right. Number 5, she. Ella se cepilla. Ok, she brush. El verbo es brush. Brush termina en SH, en SH. Entonces vemos nuestras reglas. Si un verbo termina en SH, le aumentamos ES. All right. Entonces sería, ella se cepilla. She brushes. She brushes her teeth. She brushes her teeth. Y lo completamos con las expresiones, ¿no? At. No se olviden que para las horas siempre utilizamos at. At 7 o'clock. And that's it. Porque es she. She brushes. All right. Por último, tenemos I, yo. El verbo es get. La expresión es get up, pero en sí el verbo es get. Get termina en T. T no encaja en ninguna de estas terminaciones. Aparte I, cuando tenemos I no agregamos nada. No agregamos esta S, esta ES, esta IES, esta IES. No agregamos. Entonces simplemente la forma es I get up at 8:30 every day. Yo les voy a pedir este tipo de oraciones, ¿no? Me van a escribir oraciones con I get up y algo más, la hora, ¿no? Hablamos de rutinas, no se olviden. Cuando hablamos de rutinas, usualmente hablamos la hora o hablamos la frecuencia, cada día, una vez al día, all right? Ok, entonces, para resumir, siempre fíjense en la terminación del verbo. Miren, T, L, O, el verbo have. Fíjense en la terminación del verbo y fíjense de quién estamos hablando, la persona. Si vamos a tener she, tenemos que fijarnos en la terminación del verbo y agregarle S, ES, IES, de acuerdo a la conjugación. Si es they, no hacemos nada, no problem. All right. Entonces siempre fíjense, para estos no ponemos nada al verbo. Como aquí pusimos eat, nothing. Walk, nothing, ¿no? Yo camino, tú caminas. Para we o they tampoco ponemos nada. Todo este rollo lo ponemos para he, she, or it. ¿Ok? Siempre pongan atención a estos verbos. Requiere práctica. ¿Ok? Así que por eso vamos a tener más ejercicios, más quizzes, para que poco a poco vayan internalizando esta forma de conjugar y de hacer oraciones en presente, en afirmativo. All right? Para esto nos va a servir aprender frases como go to sleep, brush my teeth. Cuando vean frases como esta, go to sleep, y quieren utilizar he, no se olviden conjugar el verbo ir, go. Y ven esta frase, brush my teeth, y quieren usar para he,
she or it. No se olviden ver la terminación y agregarle, ¿no? En este caso, es. All right. Ok, guys. Espero que esté claro. That's it. Bye, bye.